Eh, este mes hubo una confusión con la programación de la instructora Paula, perdón. Bueno, es un enredo que se armó tenaz. Entonces, lo importante es que determinemos que ella va a estar lunes y martes con ustedes en esa competencia que yo les comenté que les faltaba, que no ha calificado, no, es que les falta por verla. Se llama operar herramientas informáticas, ¿listo? Entonces, ella a partir de lunes y martes van a estar con ustedes desarrollando esa competencia. Los miércoles o los jueves van a estar conmigo y el viernes van a estar con el instructor de inglés. ¿Listo? Eso ayer se armó bueno, los problemas se agravan cuando hay problemas de comunicación. Y el error con esa información que me dieron a mí y que me contestó la instructora Paula, es que fue un problema de comunicación de ella con quien programa cada instructor. Pero bueno, ya afortunadamente solucionamos eso. Entonces, ojo porque van a tener 3 competencias que van a haber de aquí al 10 o el 15 de junio. Resulta que yo les dije que hasta fin de semana pasado participaban en el foro y hay unas personas que no han participado en el foro. ¿De acuerdo? Ustedes tienen 6 actividades que son complejas. Yo les dije de la semana pasada, pilas, porque esta vez no hay espera. Ustedes terminan el 15 de junio y el que se quedó, se quedó. Así que me imagino que ya miraron las evidencias que tienen que entregar, las 6 evidencias que tienen que ver conmigo. Ya las miraron a ver cuáles van, lo que yo les recomendé la vez pasada, el mes pasado, de que desarrollen aquellas que no les implique tanto trabajo rapidito. Es una presentación, pero hay una presentación que tiene que ver más con una consulta que con otra cosa, para que ustedes desarrollen rápido las más fáciles, digámoslo así, hablamos en esos términos. Pero ni siquiera algunos han participado en el foro. Y así como van a quedar pendientes en junio, por lo que veo. Algunas. Profe, una Entonces, pregunta. En sí. la actividad que dice que es de crear como un wiki, ese Bueno, se puede implementar. espere, a ver, esperamos una por una, ¿listo? Espere, Bueno. Karina. Entonces, la primera es el foro porque yo pensé que ustedes entendían que eso se sale rapidito. Leen las preguntas orientadoras, o si quieren averiguar en internet como quieren, hacen su aporte y listo. Bueno, la que sigue es la wiki. Si ya la leyeron, ya entendieron que es una, o mejor dicho, yo creo que ya en su formación saben que es una wiki, ¿de acuerdo? ¿Sí saben qué es una wiki? Hola, hola, se quedaron silentes. ¿Qué pasó? No, señor. ¿No saben qué es una No, wiki? profe, Bueno, no. ahí más o menos hay un recurso que les explica, pero es simplemente un espacio para que se construya un conocimiento de manera grupal. Por eso me decían que es individual, no. Hagan de cuenta que es como un espacio en el cual participan varios y cada uno hace su aporte. Entonces queda un documento escrito. Ahí hay un cuadro que los orienta de qué es lo que tienen que llenar. ¿En qué consiste la wiki? Simplemente en que en grupos de 3 van a hacerlo de la siguiente manera. Van a conseguir una empresa, una nomás. Ojalá sea la empresa en la cual uno de ustedes trabaja, porque como están en sitios diferentes va a ser más complejo. ¿Ve? Va a ser más difícil. Profe, una pregunta. ¿Eso no se podría organizar con el trabajo que entregamos, que era de una organizacional de la Puede empresa que ser, al principio organizamos? con ese lo pueden hacer, pero Ah, bueno, gracias, profe. atendiendo a lo que solicitan. Yo sé que hay información que la empresa no le va a permitir a ustedes si ya, Sí, ya sino que leyeron la como actividad wiki.
Sí, profe, sino que como ahí hay la información que nos plasma en ese wiki, la podemos plasmar con la que nosotros ya habíamos Cojan investigado. la misma empresa pasada, no interesa. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace? Se Muchas divide en veces, el profe. trabajo, y cada uno lo va subiendo, pero atendiendo a lo que solicita la actividad, ¿listo? Porque no es el mismo trabajo. ¿Listo? No es el mismo trabajo. Ya trata de que suban el mismo, ¿no? Miren qué solicita la wiki, cuál es el contenido de los puntos que pide. Hay una lista, que yo tengo aquí abierto el archivo. Aquí está. Aquí está la wiki. Voy a ver si me deja compartirles. Que ustedes ya tienen la guía, ¿no? A ver si me deja compartir. Voy a ver. Pero ¿dónde está? Profe, hay una compañerita escribiendo en el grupo si le puedes dar ingreso, porfa. ¿Quién? No me va. A ver, este No me es. aparece el nombre, solamente escribió. ¿Se escribió en el chat? Sí, señor. Sí, a ver. Ah, pero no en el principal, sino en el otro. Bueno, venga, a ver quién me deja. Venga, a ver cómo. Bueno, entonces, esta es la wiki, la famosa wiki, ¿listo? Entonces, ¿qué dicen? Dice, para esta actividad deben formar grupos de 3 personas. Cada grupo debe escoger una empresa. Entonces, es la empresa de que habla Karina. Dentro del mercado y con esta desarrollar cada una de las actividades previstas en la guía, ¿listo? Partiendo de la revisión de direccionamiento estratégico de la organización, misión, visión, eso lo tienen ya. Deben evaluar lo siguiente: talento humano con el que cuenta la empresa, para ello deben generar un inventario personal. Entonces, por eso yo digo que alguno de ustedes debe, en lo posible, un familiar, un amigo, que le permita esa información. ¿Listo? ¿Cuántas, digamos, la planta de personal? Cuando me hablo de inventario de personal es la planta, digamos, la cantidad de trabajadores que tiene, los cargos, ¿ve? Luego identifique dentro de la tabla de los pasos del proceso, o sea, aquí cómo lo maneja la empresa. Creo que ustedes tienen algo ya en esos trabajos anteriores, revísenlo, sobre cómo lo hace la empresa. Creo que sí. Ah, tienen un cuadrito. ¿Sí? Profe, ¿podemos seguir trabajando los mismos grupos que veníamos trabajando, Claro así que sean de sí. 4? No importa, no interesa, sean de 4, de 3, no importa. Lo importante es que se dividan el trabajo y traten de organizarlo para que cumplan con lo que dice la guía, ¿listo? Entonces dice, inventario de talento humano, listo. Llenar esa tabla, ¿listo? Lo que teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en la apropiación del componente formativo, planificar el proceso, participa en la wiki. Bueno, entonces traten de diligenciar este cuadro con la información de la empresa, ¿listo? Ahora, en la wiki deben encontrarse toda la información de la empresa en la que se apoyaron para el desarrollo de la guía. Listo. Entonces, escogemos la empresa.
Esto ya lo tienen. ¿Listo? Inventario de personal. Bueno, en el inventario de personal no van a especificar tanto esto. ¿Listo? No. ¿Cuál es el organigrama? Y si tienen acceso a la información, si tienen acceso a esta información, listo. Pero, por ejemplo, los datos médicos, pues es complicado que ustedes les faciliten acceder a esa información. ¿Ve? ¿Sí me entienden? Difícil. Instructor, buenas noches. Una pregunta. ¿Uno lo puede hacer en grupos de 2? Sí, listo, háganlo en grupos de 2. ¿O no? Van a hacer lo siguiente. Van a obtener de la información que dice aquí aquello en lo cual tengan acceso. Por ejemplo, el contador. ¿Qué formación tiene el contador? La idea que plantea el ejercicio es que sea un caso real, ¿listo? ¿De acuerdo? Que sea una empresa que existe y que ustedes van a averiguar, de acuerdo con esto que se pide, cuál es la estructura que tiene. No es más. Si tenga 2 o 3 empleados, pues traten de hacer quiere esto. es que nosotros identifiquemos los cargos y cuántas funciones hay en esa empresa. No, esta información, datos de las personas, datos familiares, o sea, que su núcleo familiar, si tiene hijos, si no tiene hijos, si es soltero, los datos médicos, entonces, su historia clínica, si se puede conseguir, la formación, entonces, si es profesional en tal o cual profesión, es contador, es manual de empresas, es ingeniero, y la formación, el histórico profesional, si ha estudiado más allá de su pregrado, ¿ve? Es decir, esto tiene que ver con conocimientos, o sea, desde qué es capaz de hacer, desde sus competencias, ¿ve? El cargo actual, las preferencias laborales, tenemos que hacer una encuesta para identificar plenamente a cada uno de los trabajadores de ese inventario de personal, ¿ve? Actitud en el trabajo, evaluación profesional, ¿ve? Expectativas de desarrollo profesional, resultados de producción profesional, disponibilidad, perfil de cargos en organizaciones, tabla de trabajo, o sea, la tabla que de trabajo es esta. ¿Ve? Es decir, traten de ubicar esta información que piden acá de acuerdo con la disponibilidad de la información que ustedes tengan. ¿Listo? Así sea de uno solo, no importa. Profe, qué pena, eso te iba a preguntar. ¿Tiene que ser de cada perfil del organigrama de cada empresa o se puede solamente, pues, por ejemplo, en el caso de mis compañeras, que es la que labora en empresa, sería como Sí. hacer toda esa información solo del perfil del cargo de ella? Por ejemplo, háganlo así, porque es que, imagínense que sean 30 trabajadores, pues es hacer un trabajo muy... Primero porque no hay información a la cual yo no tengo acceso. ¿Ve? A veces porque la empresa a veces no dispone de la parte de la historia clínica y cuántas veces vamos donde el médico, como pide aquí, datos médicos. Pues no sé a qué se refiere eso, la verdad, pero... ¿Listo? Entonces, simplemente miren lo que piden en estos 3 puntos y en estos ítems de aquí, desde la identificación, si se puede, datos familiares, y de 1 o 2 personas. ¿Listo? Hasta donde más puedan obtener O sea, solamente información. 2 personas por cargo. Sí, por empresa. ¿Ve? Por empresa. O si tiene acceso a Bueno, más, listo. No les voy a decir que si la empresa tiene una planta de 10 personas, a todos le van a hacer eso, no. Se les demanda mucho espacio en la wiki y una labor de revisar información, documentación. Repito, el asunto es que ustedes de pronto no disponen, a no ser que usted trabaje en esa parte. Creo que Mónica trabaja en esa parte. Listo, Mónica tiene acceso. Pero si, por ejemplo, yo no
alguien que está desempleado, alguien que no tiene acceso, pues ¿cómo la va a conseguir? ¿Ve? ¿Sí Profe, me y tienen entiende? que hacer, sí señor, profe, y tienen que hacer perfiles de cargos diferentes, Preferiblemente, pues o para lo que que con tengamos los información de, ojalá pudiera uno tener el historial de como que dice aquí, dice, expectativas de desarrollo profesional. Pues hay que preguntar, es que hay que preguntarle a él, venga, ¿usted qué expectativas tiene? ¿Quiere quedarse aquí? ¿O está esperando depender de la edad? Dependiendo de la edad. Por ejemplo, hoy los jóvenes, su expectativa no es pensionarse en una empresa. Es trabajar un tiempo, se van para otra, ¿ves? ¿Sí me entiende lo que les quiero decir? Es decir, hay una información que las empresas disponen de cada uno de los empleados. Su cargo, sus datos familiares, su núcleo familiar, cómo está compuesto, sus preferencias, el cargo, ahí dice puesto actual. Pues tratemos de que esta información al máximo la podamos obtener. Si no, pues aquello al menos que me puede identificar unas características de esa persona, ¿listo? ¿Sí me entienden? sí señor. Como por ejemplo, si fuera fácil, entonces usted me preguntaría, bueno, yo les puedo contestar todo esto, pero tiene que hacer una encuesta. Pasar por una encuesta, yo la lleno y se la entrego a ustedes. Tabulan no, pues extractan la información que yo les dé. ¿Ve? Porque hay palabras muy genéricas. Disponibilidad. ¿Disponibilidad de qué? De tiempo, de espacio. ¿Ve? Esto, resultados de la evolución profesional. Pues, a ver, esto tendría que ser un trabajo de investigación. ¿Ve? Entendamos que toda esta información tiene que ver con nosotros, ¿listo? Con nosotros en una empresa. Esto, pues, yo lo puedo responder como Arnulfo García, ¿listo? Pero tendría que hacerme una encuesta, una entrevista, para yo poder contestarles todo esto. Esto a veces no está ni en ningún documento de la empresa. Pero ¿cuáles son mis gustos? ¿Cuál es mi actitud en el trabajo? ¿Listo? Pero si hay cosas, Profe, sería como, qué pena. si hay cosas que sí Profe, podemos sería hacerla. como, Por ejemplo, la identificación, listo, la formación, el histórico profesional, los conocimientos que tenga esa persona, le miramos la hoja de vida a 2 o 3 personas, el cargo que tenga, de pronto en el perfil aparecen sus preferencias laborales, o sea, en qué le gusta trabajar, el salario actual, pero lo que es la actitud, la evaluación, las expectativas, el resultado de la pues es complicado. ¿Ve? De aquí para arriba podemos obtenerla, si tenemos acceso a la información. De aquí para abajo, de pronto, en la hoja de vida no está. El perfil del cargo de la persona, sí, se hace. ¿Listo? ¿Me entendieron? Trato de que no se compliquen con un ejercicio que sí es interesante. Desde el hecho de que nos damos cuenta que una persona involucra todo esto que ustedes ven acá, ¿listo? ¿De acuerdo? Nosotros o las personas que trabajan en la empresa, sí, claro, todo eso lo involucra. Pero muchas cosas hacen parte de nuestro acervo personal, por ejemplo, la actitud frente al trabajo. Pues habrá que observarlo un determinado tiempo para ver cuál es su actitud frente a las tareas que hace, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Sí me entendieron? Entonces, a partir de una Sí, señor. información que ustedes ya tienen de la empresa, que tienen de por ahí de otra actividad, háganlo. ¿Listo? Profe, discúlpame, Hágalo. ¿esos datos médicos no habrían relación, por ejemplo, a restricciones? ¿Los datos médicos? Sí.
¿De restricciones en qué sentido? En que la información no, no Por, está disponible. no, no, restricciones médicas, por ejemplo, que yo no puedo Ah, ya. exponerme mucho tiempo al Es posible. computador. O, sí, como preexistencias que llaman desde el punto de vista médico. Sí, claro. Sí, Creo que claro. más que todo ahí, Por ejemplo, que es alérgico a, bueno, qué sé yo, como Arnulfo. y el tipo de sangre, si es A positivo, Esa positivo, si es información, el alérgico. Esos son RH, datos médicos. son datos médicos. O si Pues si tiene disponen de la algún test. información, listo. ¿Ve? Yo creo que sería más como los exámenes de ingreso. También exámenes de ingreso. Y si en otras empresas se lo para exámenes de ingreso. Todo eso son los datos que supuestamente dicen ahí de los datos familiares, si es casado, si tiene hijos, cuántos hijos tiene, de qué edades son los hijos, en fin. ¿Listo? Si en la empresa hacen evaluación de desempeño, pues los resultados de esa evaluación que se le hicieron. Bueno, es entrar en la minucia, ¿de acuerdo? Eso es para que entendamos que todos tenemos una historia dentro de una empresa y hace parte, esto hace parte de todo. Hay muchas otras cosas que no están ahí, pero que lo importante es que entendamos que son importantes. ¿Listo? Su evolución, en qué puesto llegó y después de acuerdo a los años que lleva en la empresa, si ha trasegado por otros puestos o siempre permaneció siendo el mismo, desempeñando el mismo cargo para el cual ingresó, ¿de acuerdo? Y eso es parte del histórico Instructor, una profesional. pregunta. ¿Sí? Ese tema de ese inventario de la organización en los cargos, porque supongo que eso debe ser De por personal. empleado, Sí. por cada uno de los empleados. Ese inventario se debe hacer ¿qué? Como en una sola hoja por cada uno, o en una tabla de Excel y se ponen las cédulas o se despliegan en tabla Exacto, el o en inventario hoja. es cuántos hay y el cargo que desempeña. Pueden haber 3 secretarias, por decir algo, o 20 o 3 operarios. Bueno, sí, así, en una hojita Excel hacen el inventario. Y luego personifican o personalizan o profundizan sobre 1 o 2 o 3 de las personas de ese inventario con respecto a esto. Hasta donde la información sea más accesible, ¿listo? ¿De acuerdo? Sí, señor profe. Sí, Y sí. en perfil, en los últimos dos, que sería el perfil de los cargos en la organización y la tabla de trabajo, esos dos sería con los mismos dos personas, pues Sí, con los mismos dos con los perfiles del mismos que van a personal. trabajar. Sí, trabajen con los mismos. Trabajen con los mismos. ¿Listo? Para que le rinda y el ejercicio se haga. Hay ejercicios que sacan con 2 o 3, es igual que si se hacen con 10. El ejercicio es el mismo, porque la tarea es la misma. ¿De acuerdo? Y es que esta información la tenemos todos, el perfil los tenemos todos, ¿ve? Y toda empresa tiene un inventario de personal. ¿Listo? Sí, señor. Es decir, eso en cuanto a la wiki. Wiki con la información, bueno, esa wiki queda registrada ahí. Documento con la URL de la wiki con el nombre de los navegantes. Bueno. Entonces, hay otra actividad que pueden hacerla. Esta evidencia la pueden sacar sin tanto, que simplemente es como una consulta. Es una presentación. Entonces, las fuentes de reclutamiento definidas por la organización de la consulta. Bueno, ¿quién lee? Léame alguien que me lea esta parte. Esta evidencia, y aquí dice las fuentes, se me está acabando la voz.
Las fuentes de reclutamiento definidas por la organización, la construcción de la convocatoria a utilizar en el sector público y privado y el instrumento de requisición, sí, de requisición diseñado son de suma importancia en la planeación del proceso de reclutamiento soportado en el direccionamiento estratégico de la organización. Las etapas que conforman el proceso de talento humano y sus actividades a través de esta evidencia demostrará el conocimiento que tiene sobre las fuentes de reclutamiento, qué es una convocatoria y cómo hacerla. Esta evidencia la hará a través de una presentación digital para todo su grupo. Listo. Entonces hay fuentes de reclutamiento. Listo. Siga. Eso te iba a decir, profe, las son Tenga en cuenta. Listo. Tenga en cuenta para la presentación de las fuentes de reclutamiento que existen variables culturales y sociales que condicionan la utilización, que condicionan la utilización de fuentes de reclutamiento tradicionales. Este es el caso de algunas ocupaciones catalogadas o conocidas como gremios cerrados, en donde el voz a voz como fuente de reclutamiento tradicional logra la efectividad en la búsqueda de aquellas vacantes relacionadas con estas ocupaciones. Sin embargo, las nuevas tendencias o las nuevas maneras de reclutamiento asociados con los portales de empleo, las aplicaciones de reclutamiento y las redes sociales son las que debe implementar como herramientas que facilitarán la búsqueda de personal de manera mucho más efectiva y rápida. En cuanto al tema de la convocatoria, enfatice en la conceptualización del tema y en los criterios esenciales a tener en cuenta al momento de la divulgación de la vacante y presentar ejemplos de anuncios. Recuerde la importancia de apoyarse en la requisición. Listo. Entonces, fuentes de reclutamiento. Donde dice nuevas tendencias de reclutamiento asociados a los portales de empleo. O sea, nuevas tendencias de reclutamiento. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora sí, forma de presentación. La presentación debe ser creativa, dinámica, muy visual. Bueno, es una presentación. Debe contener mínimo 5 diapositivos, utilice dibujos. ¿Eso te iba a decir? ¿Te la leo también, profe? Sí. Listo, forma de presentación. La presentación debe ser creativa, dinámica, muy visual e innovadora. El tiempo de la presentación, exposición, estará enmarcado entre los 5 a 10 minutos. Debe contener mínimo 5 diapositivas, utilice dibujos, gráficas, esquemas, etc. Debe contener mínimo 10 fuentes de reclutamiento. Listo. Perfecto, siga. Lineamientos para la entrega del producto, producto a entregar, presentación digital. Dentro de la presentación debe haber ejemplos, convocatorias, anuncios, formato URL de la presentación según la herramienta utilizada, extensión entre 5 a 15 diapositivas o plantillas como máximo. Para hacer el envío de la evidencia, remítase en el área de la actividad correspondiente y acceda al espacio presentación sobre fuentes de reclutamiento definidas por la organización. Listo, bueno. Ya entendimos el tema, ¿cierto? Fuentes de reclutamiento, sobre todo las nuevas tendencias, ¿cierto? No olvide que hace 20 años las redes no se utilizaban, ya utilizan, listo. Fuentes de reclutamiento, esos medios que utilizamos para reclutar gente, ¿listo? No dice grupos de cuántos, pues yo los incluyo, grupos de 3 personas. ¿Listo? Entonces, simplemente hacer una consulta en internet, mirar ejemplos de convocatorias y listo. Y socializamos. El miércoles de la semana entrante socializamos esta tarea, ¿listo? Y salimos de esta evidencia. ¿De acuerdo? Hola. Sí, señor. Hola. Sí, señor. Sí, señor. Esto simplemente las 3 personas se dedican a hacer una consulta, reúnen el material, arman una diapositiva y socializamos el miércoles para que salgamos de esta parte. ¿Listo? Profe, o sea que estás entrega en 8 días, ¿sí? ¿Hoy es jueves? Sí. O sea, bueno, el próximo miércoles. ¿Miércoles o jueves? Yo les digo cuándo los programamos. Téngalo para el miércoles. O sea, el miércoles o el jueves. Okay. ¿Listo? Vale, sí, señor.
¿Y lo subimos al Sajuna antes o después de presentarlo? Súbalo de una, tampoco la tengan lista, la sube, o sí, después de que hagan la presentación, después de que socialicemos, y entonces de una vez la suben a Sayuna. Porque es que me tengo que cambiar las fechas, están molestando por esa programación por el cronograma. Entonces, si cambio las fechas, pues hay que cambiarla a Sayuna y cambiarle a otro cronograma que tenemos por allá. Pero bueno, eso ya es asunto mío. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes se apresuren a hacer las cosas. Miremos la actividad que sigue, reclutar a candidatos que se unen al perfil según las vacantes. ¿Estas son las hojas de vida? No. Ah, sí. Entonces, lean la parte de realizar las hojas de vida, es otra actividad. ¿Listo? Pero por ahorita les voy a dejar hasta ahí, con la wiki y la de las fuentes de La reclutamiento. presentación. La presentación, listo. Dejémoslo ahí quieto. Para que no se atosiguen ustedes y traten de abordar esas dos. Habida cuenta de que ustedes ya tienen información de la empresa, ¿cierto? Se trata de que ausculten o averigüen o profundicen respecto a la información sobre la planta de personal, sobre el inventario de personal. ¿Listo? Lo importante es que entendamos qué es lo que vamos a aprender con la actividad. ¿De acuerdo? ¿Cierto? Vamos a aprender. Sí, En el profe. caso de la wiki, pues entender que cada persona es un mundo dentro de la empresa que aparentemente no conocemos nada, pero que involucra una cantidad de aspectos dentro de los que están en esa lista que nos dieron. ¿Listo? Que hay cosas muy personales, por ejemplo, que dentro de las empresas que se debe identificar. Yo casi termino una maestría en direccionamiento y hablaban de la plantilla como la planta de personal y en España utilizan lo que llama salario invisible, que son aquellos beneficios que se le dan al trabajador y a la familia del trabajador. Había cuenta de la importancia que para cada uno de nosotros involucra la familia. O sea, no solo el trabajador, sino su familia detrás del trabajador. ¿De acuerdo? Son cosas que cuando ustedes manejen talento humano, hay que tener en cuenta. Que detrás de una persona que va todos los días a trabajar hay un mundo que a veces desconocemos. ¿Ve? Y que de alguna manera ese desconocimiento que tenemos del mundo de esas personas, pues, afecta a la empresa en el sentido de sus motivaciones, sus preocupaciones, sus restricciones de salud, como hablaba una compañera. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Repito, la intención es que ustedes identifiquen qué vamos a aprender. Por eso se llama guía de aprendizaje. Y uno aprende identificando cosas. ¿De acuerdo? Lo ideal sería que nosotros tuviéramos acceso a una empresa y averiguar y mirar todo, pero yo sé que es difícil. Primero, porque estoy virtual. Segundo, porque ustedes están en sitios diferentes del país. Entonces, que ustedes se puedan reunir para hacer un ejercicio, pues es complicado. Es difícil. Pero sí, tratemos de aprender desde la experiencia que entre ustedes se cuenten. ¿De acuerdo? Ustedes mismos se van a contar. Por ejemplo, Mónica se reúne con su grupo y les cuenta qué es lo que hay en la empresa con respecto a la actividad de la wiki. ¿Listo? ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. ¿La segunda evidencia es individual o en grupo? En grupos de 3. O en los mismos grupos, hagan los mismos grupos que van a trabajar la wiki. Las dos No hay evidencias son problema. en grupo. Sí, no hay problema. No hice la guía, pero yo las establezco en grupito. ¿Listo? Trabajo en equipo. Qué pena, profe. Tranquila. ¿Sí? Profe, para decirle de pronto a los compañeros a ver si había por ahí un cupito en algún grupo, porque es que yo no tengo grupo, que las chicas con las que estaba se fueron todas.
¿Alguien dijo que habían dos en un grupo? ¿Que se puede hacer de a dos? Nosotras, Nicole Bueno, y por que nosotras favor. no estamos en no solo las dos. Bueno, entonces Y adopten. podría incluirme. Yo le entrego a Diana para que la adopte, por favor. Bueno, señor. ¿Listo? A estas alturas tenemos que ayudarnos, ¿de acuerdo? Bueno, Como en las empresas, como en las empresas. Yo soy muy, digamos, me precio de ser buen compañero de trabajo. Y por ejemplo, el problema que pasó con la competencia que no se ha visto, pues me tuve que asumir responsabilidad del inconveniente que presentó, pues no me importa. Desde que trate de solucionar las cosas, pues a mí no hay que hacerlo. ¿Listo? Lo importante es solucionar las cosas, punto. Pero si nos enredamos Profe, en que yo no fui, no. Sí, dime. una pregunta, profe. ¿Su merced de casualidad logró hablar con el profe Franklin? Sí, pero no sé, no, como que no me puso atención. Yo lo llamo otra vez. ¿Quién me habló? Stephanie. Ah, Stephanie. Escríbeme otra vez, Stephanie. ¿Listo? Ok, para recordarte, ¿sí? Sí, recuérdame. Te cuento que Pero entre ayer ahorita y o hoy mañana. estuvo una locura. Ayer y hoy fue una locura con un acta que me tuvo que hacer, mejor dicho, un enredo tenaz. Profe, ¿te Pero bueno, recuerdo ahorita o mañana? de una vez, porque de pronto lo llamo ¿De una ahorita, vez? Frank. Sí. Listo, vale, sí, señor, profe. Bueno, entonces, así quedamos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa le iba yo a decir? Bueno, piles con los que tienen ese pendiente de salud ocupacional, con el instructor, ¿cómo es que se llama? Bueno, una competencia que le dieron a dos instructores. Al menos ya aclaré la competencia que estaba volando. Sí. Bueno, entonces, está claras las dos actividades que tienen por delante, ¿listo? Entonces, péguenle a esas dos actividades. Y ojalá salgamos rápido. Porque me preocupa es que, me preocupa no, pues, la idea es que terminemos justo en el momento en que tenemos que terminar con las evidencias de la etapa lectiva. Eso es. ¿Listo? Profe, una preguntita. Dime. Respecto a los cursos que había que realizar, Sí. yo me inscribí en 3 cursos, incluso le pedí a mi compañera Moni que si me hacía el favor y me ayudaba a escribir porque no me dejaba escribir, pero resulta y Sí. pasa que aparece que yo ya estoy inscrita en ese curso, pero esta es la hora Pero que nada no que le sale, habilitan. nada que me habilitan. Eso Pero es. si uno va a revisar, aparece que sí ya aparezco en el curso, que ya estoy Parece inscrita. pues esperar a ver que le llegue la convocatoria para que la... Es que primero nos inscribe y después se matricula. ¿Listo? Porque empiezan a jalar grupos de 30, no sé cuántos grupos de cuántos hacen para desarrollar esos cursos. Déjeme, yo, Ok. yo tengo que ir donde Jason Castellanos a ver qué pone. No, eso a veces hay una... Sena Sofía, por ejemplo, estos días no ha servido. Tiene muchos inconvenientes, Ayuna también. Sí, tenemos muchas dolencias con el manejo de las plataformas en escena, pero bueno, habrá que hacerlo. Bueno, entonces así quedamos, ¿de acuerdo? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. entonces, que pasen buena noche y, y cualquier cosa, pues me escriben, ¿listo? bueno, profe, muchas gracias. Gracias a Bueno, todos. bueno, hasta Buenas luego. noches a todos. Gracias. Bueno, Gracias a todos. Buenas noches. bueno, que pasen buena noche. Gracias, Profe, profe, ¿me que regalas Ya un te escribo minuto, el interview, porfa? profe. Profe, ¿me regalas un minuto? Sí.